Esdras 7. El regreso de Esdras de Babilonia. En Jerusalén, Malaquías bien pudo haber profetizado poco antes de la venida de Esdras, dándonos, de ser así, una clara muestra del estado de ánimo y el temperamento de los tiempos que ocupan nuestros capítulos 7 a 10. Derek Kidner. A. Una visión general del regreso de Esdras. 1 a 5. La genealogía de Esdras el escriba. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salem, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Faíns, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Pasadas estas cosas, entre Esdras 6 a 7 pasaron unos 60 años sin incidentes. El gobernante de Persia al final de ese periodo era Artajerjes, quien también es conocido en la historia como Artajerjes Longimanus, el sucesor de Jerjes, el rey que se casó con Ester. Los eventos del libro de Ester tuvieron lugar entre Esdras 6 a 7. Y no puede haber ninguna duda razonable de que su referencia es al hijo y sucesor de Jerjes, conocido por los griegos como Macroche, y por los romanos como Longimanus, Artajerjes, de la mano larga. Porque solo este Artajerjes disfrutó un reinado suficientemente extenso para incluir tanto el comienzo de la obra pública de Esdras como las escenas posteriores en la vida de Nehemías que el cronista asocia con el mismo rey, Adina. 2. Si se trataba de Artajerjes y, como sostiene el punto de vista tradicional, que creemos que es correcto, Esdras llegó a Palestina en el 458-457. El punto de vista tradicional asume una brecha de casi 60 años entre los eventos del capítulo 6 y los del capítulo 7. Yemauchi. B. Hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Esta lista no incluye a todos. Hay algunas generaciones fuera. Sin embargo, muestra que Esdras era descendiente tanto de Aarón como de Seraías, quien fue el último sumo sacerdote antes del cautiverio. Y Sadoc fue un sacerdote bajo el reinado de David a quien Salomón nombró sumo sacerdote en lugar de Abiatar, quien apoyó al rebelde Adonías, un Reyes 1, 7-8, 2:35. Ezequiel consideraba a los hijos de Sadoc libres de idolatría. Ezequiel 44, 15-16. Los hijos de Sadoc ocuparon el cargo de sumo sacerdote hasta el 171 a.C. Los saduceos recibieron su nombre de Sadoc, y la comunidad de Qumran buscó la restauración del sacerdocio de los hijos de Sadoc. Yemauchi. 2, 6. Esdras, un escriba diligente. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Esdras fue uno de los judíos que regresaron del cautiverio a Judea y Jerusalén más tarde. Aunque hubo un primer gran regreso, descrito en Esdras 1 a 2, también hubo muchos otros que regresaron en los años siguientes. Y su nombre ocupa un lugar muy alto en la tradición judía, donde llegó a ser considerado como un segundo Moisés, y de hecho fue él, más que cualquier otro hombre, quien imprimió a Israel su carácter perdurable como el pueblo de un libro. Kidner. B. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Para nosotros un escriba suena como un secretario glorificado, alguien que simplemente escribe. Esa no es la idea de esta descripción de Esdras. Para la cultura judía de esa época, un escriba diligente era un experto en la ley de Moisés, alguien que era como un abogado altamente capacitado en la palabra de Dios. Y, en su caso, se enfatiza la palabra diligente, o literalmente, rápido, cf. Salmo 45, 1, lo que sugiere una rapidez de agarre y facilidad de movimiento en medio de este material complejo que fue él, fruto del estudio dedicado descrito en Esdras 7:10. Kidner. 2. Los escribas eran importantes e influyentes, y se podría decir que tenían 3 deberes principales: preservar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y administrar la palabra de Dios, en el sentido de interpretarla y aplicarla. 3. En la época de Jesús había muchos escribas y eran respetados como abogados de la ley de Dios entre la mayoría de los judíos de esa época. Sin embargo,
se habían degenerado mucho del ideal originalmente establecido por Esdras, tanto que fueron opositores activos de Jesús y su ministerio y blancos de sus reprensiones, Mateo 7:29, Mateo 23. 4. Como mensajeros de la voluntad de Dios, tomaron el lugar de los profetas, con esta diferencia. En lugar de recibir nuevas revelaciones, explicaban y aplicaban las antiguas. De esta nueva orden, Esdras fue a la vez el fundador y tipo. Morgan. V. Con las teorías críticas en boga desde la Iluminación, se hizo popular decir que Esdras, u otros en su época, compilaron primero el Pentateuco, o más, de varias tradiciones escritas y orales que reunieron. Sin embargo, este versículo solo, que Jehová Dios de Israel había dado, muestra que esto está mal. Como observó Derek Kidner, por cierto, el presente versículo no comparte ninguna de las dudas de algunas críticas modernas sobre la antigüedad, Moisés, o la autoridad, el Señor, de la ley, ni considera a Esdras como un revisor o compilador. Él se interesa por ella como algo dado. C. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Nuevamente, el favor de Dios hacia Jerusalén y el pueblo judío es una vez más evidente. La gran generosidad del rey fue porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. 3. 7-10. La llegada de Esdras a Jerusalén y su misión. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y llegó a Jerusalén. Esdras llegó a una ciudad que había sido repoblada por el pueblo judío de su exilio durante unos 60 años. Y, aunque la distancia directa entre Babilonia y Jerusalén es de unas 500 millas, los viajeros habrían tenido que atravesar 900 millas, yendo hacia el noroeste a lo largo del río Eufrates y luego hacia el sur. Yemauchi. 2. Algunos de los hijos de Israel, y solo algunos, porque muchos prefirieron continuar en la tierra de su cautiverio, aunque Dios por medio de sus profetas, y el rey por su proclamación, habían clamado, oh, salid. Y así sucesivamente. Libérate, oh Sión, que moras con la hija de Babilonia, Zacarías 2, 6-7. B. Estando con él la buena mano de Dios, Esdras acreditó su exitoso viaje, que duró 4 meses, a la buena mano de Dios de bendición sobre él. Y, este pequeño resumen de la expedición no da ninguna pista sobre la decepción inicial y la demora, el ayuno y la oración, y los peligros de tal viaje, que emergerán en el relato completo. Kidner. C. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar. Vemos aquí una triple intención en Esdras. Vino a inquirir, cumplir, y enseñar la palabra de Dios. Y había preparado su corazón. Un instrumento debe prepararse antes de que pueda tocarse. Los vinos ácidos necesitan un buen endulzamiento. 2. Podemos decir que esta triple intención es fundamental en todo aquel que quiera impactar a los demás con la palabra de Dios. Primero, inquirir la ley de Jehová. Esto significa que aquellos que diligentemente inquieren su palabra y tienen comunión con Dios en su palabra, tienen un impacto total con la palabra de Dios. Segundo, cumplirla. Esto significa que aquellos que no solo son oidores de la palabra, sino también verdaderos hacedores de la palabra, tienen un impacto total con la palabra de Dios. Tiene que ser vivida, no solo conocida. Tercero, enseñar. Esto significa que aquellos que realmente la enseñan a otros tienen un impacto total con la palabra de Dios. Lo que se ha aprendido en la búsqueda y en el hacer debe ponerse en práctica a través de la enseñanza de la palabra de Dios. 3. Aquí hay un excelente carácter de un ministro de Dios. Él prepara, corrige, propone y determina, con su corazón con todas sus facultades y afectos, buscar la ley de Dios, y practicarla él mismo, para que pueda estar debidamente capacitado para enseñar sus estatutos y juicios a Israel. Clarke. 4. La nueva traducción viviente traduce Esdras 7:10 así.
Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. D. La carta de Artajerjes. 1, 11-16. El rey comisiona ayudantes, una copia de la ley, y regalos para el templo para ir con Esdras a su regreso a Jerusalén. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel, Artajerjes rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia. Con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. A. Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová. Esdras ciertamente era más que un secretario o copista ensalzado. Era un experto bien versado en la palabra de Dios. B. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén. Esto nos dice que Esdras no solo fue a Jerusalén, sino que fue enviado por Artajerjes para recopilar información para el rey y sus 7 consejeros. C. Que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Con esto, Artajerjes esperaba animar a otros a ir con Esdras para aumentar las posibilidades de su éxito y fortalecer la provincia de Judá. D. Ya llevar la plata y el oro, Artajerjes también autorizó la entrega de muchos regalos de plata y oro al templo, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes. Y es posible que los utensilios hayan sido algunos que se hubieran pasado por alto cuando Ciro restauró los utensilios capturados, Esdras 1:7 y Sig. Pero es igualmente probable que fueran un regalo de buena voluntad, recién presentado. Kidner. 2, 17-22. Provisión para el templo y los gastos de los sacrificios. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, y 100 batos de aceite, y sal sin medida. A. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero. Esdras llevaba consigo dinero del gobierno que estaba destinado a promover los intereses de Artajerjes. Este dinero se gastaría en animales de sacrificio y en la promoción de la adoración en el templo, reconstruido en Jerusalén. B. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer, a Esdras se le ordenó ser diligente, pero también se le dio libertad para tomar sus propias decisiones sobre cómo gastar mejor el dinero con el que iba. C. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Artajerjes fue muy generoso con Esdras y la obra en Jerusalén, permitiéndole sacar de los tesoros del rey todo lo que necesitara. Y un talento, en el sistema sexagesimal babilónico era 60 minas, siendo una mina 60 siclos. Un talento pesaba alrededor de 75 libras. 100 talentos era una suma enorme, alrededor de 3 3/4 toneladas de plata. Esta cantidad, junto con un talento de oro, fue el tributo que Faraón Necao impuso a Judá. 2 Reyes 23-33. Yemauchi. 3:23. El motivo de Artajerjes. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? A. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente.
en todo esto, vemos que Artajerjes hizo todo lo posible para promover las operaciones del templo en Jerusalén. Y, sin disgustos ni quejas, sin retrasos ni consultas. B. ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Esto muestra el motivo de Artajerjes. Como otros monarcas del imperio persa, quería aplacar a los dioses de la gente y del territorio que había conquistado. Creía que era una política buena y segura para su reino hacer esto. 4. 24-26. A Esdras se le da poder legal para hacer cumplir la ley de Dios. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Ninguno podrá imponerles tributo. Para promover el trabajo del templo en Jerusalén, Artajerjes ordenó que los sacerdotes y otros trabajadores en el templo tuvieran un estatus de exención de impuestos. Y Darío había ordenado una exención similar para los servidores del culto de Apolo. Kidner. B. Pon jueces y gobernadores. Artajerjes le dio a Esdras una autoridad significativa en la administración civil de la provincia, la región del otro lado del río. Y, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, la sabiduría de tu Dios que está en tu mano, es decir, la que Dios ha puesto en tu corazón y que se manifiesta en las obras de tu mano. La sabiduría a veces se atribuye a las manos, como en Salmos 78, 72. C. Y al que no las conoce, le enseñarás. Artajerjes le dio autoridad a Esdras para enseñar a esta generación de exiliados que habían regresado. Sin embargo, también dio autoridad, quizás demasiada autoridad, para castigar a quien no cumpliere la ley de tu Dios, y la ley del rey. Y pasajes posteriores muestran que Esdras era principalmente un sacerdote y erudito en lugar de un administrador. Sin embargo, la seguridad de que Dios lo había llamado y le había abierto las puertas le dio a Esdras el valor y la fuerza para emprender esta gran tarea. Yemauchi. 5. 27-28. Esdras da gracias. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bendito Jehová Dios de nuestros padres. Esdras sabía que tal generoso y amplio apoyo y autoridad solo podía ser otorgado por Dios, quien puso tal cosa en el corazón del rey. Y, así como Dios había conmovido el corazón de Darío, Esdras 6, 1, 12, vemos que Dios también conmovió el corazón de Artajerjes. En verdad, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21-1. B. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, Esdras ciertamente fue fortalecido, no solo por el apoyo del rey, sino más aún porque todo era una clara evidencia del apoyo y la bendición de Dios. Esdras encontró gran ánimo al saber que era fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.